Hola, ¿qué tal? Tenemos el circuito número 1 de la actividad colaborativa. Primero vamos a medir el valor de las resistencias. La primera es 4.6 kilo ohms y la segunda supone que debe ser igual, 4.63 kiloamperes. Y vamos a medir de una vez el voltaje real de la pila. Perdón. 9.87. Continuaremos con la medición de las resistencias ya en paralelo. Nos da 2.33 kilo ohms. Ahora vamos a medir el voltaje del circuito y de cada resistencia. Nos da 9.54 del circuito completo. De la resistencia 1 nos da 9.54 igual. Y en la segunda 9.54. Esto se debe a que como son en paralelo, el voltaje es lo mismo para todos. Vamos a calcular la intensidad de corriente de ambas resistencias. Para esto tuvimos que abrir el circuito de esta manera para calcularlo. Nos da 1.98 miliamperes. En resistencia hacemos lo mismo. Y nos da 1.98, igual que la última, ya que el valor de resistencia son iguales. Este es el circuito número 2 de la actividad colaborativa. Vamos a calcular la intensidad que pasa por el circuito. Un 84. Y como está en serie, la intensidad es la misma para todas las resistencias. Continuamos con el voltaje de cada resistencia. En la primera nos da 1.62. En la segunda 0.91 volts. Y en la última 5.40 volts. Vamos a obtener el valor de cada resistencia. La primera es de 1 kilo ohms. La segunda 0.56 kilo ohms. Y la última 3.26 kilo ohms. Sumando todas nos da un valor de 4.80. Vamos a calcular la intensidad de corriente del nodo 3 del tercer circuito en la actividad y nos da 35 microamperes. Ahora continuaremos calculando la intensidad en el primer nodo del mismo circuito. Nos da 0.87 miliamperes. Al estar en serie, las primeras dos resistencias sabemos que tienen la misma intensidad de corriente, por lo que tanto esta como esta tienen 0.87 miliamperes de corriente. Ahora estaremos calculando el voltaje en cada resistencia. En la resistencia 1 tenemos un voltaje de 8.56. En la resistencia 2 tenemos un voltaje de 1.02 y por último en la resistencia 3 tenemos un voltaje de 1.02 volts. Esto quiere decir que las dos últimas resistencias al estar en paralelo tienen el mismo voltaje y por eso da el mismo resultado. Ahora estaremos calculando el voltaje en cada resistencia. En la resistencia 1 tenemos un voltaje de 8.56. En la resistencia 2 tenemos un voltaje de 1.02 y por último en la resistencia 3 tenemos un voltaje de 1.02 volts. Esto quiere decir
que las dos últimas resistencias al estar en paralelo tienen el mismo voltaje y por eso da el mismo resultado. Ahora vamos a conocer las mediciones reales de cada resistencia. En la primera, que es de supuestamente 10K, nos sale un resultado de 8.88 kiloohms. En la segunda resistencia nos da un resultado de 1.22K, que nos la venden como 1.2K. Y por último, en la última resistencia, que es de 270K, no voy a cortar. Este es el problema 4 de la actividad colaborativa número 1. Primero vamos a calcular los voltajes en cada una de las resistencias. En la resistencia 1, o sea, el voltaje 1, tenemos que es de 9.2. En el voltaje 2, de la resistencia 2, tenemos que es de 2.5, 2.49. En el voltaje 3, tenemos que es de 6.7. Ahora vamos a medir la corriente en el problema 4 de la actividad 1. Como es un circuito en paralelo, van a haber 3 corrientes cuando se separan y cuando se vuelven a unir. Entonces, primero la corriente total. Es igual a 4.05. Ahora, la corriente en el segundo nodo es igual a 2.12. Y finalmente la corriente en el primer nodo es igual a 1.98. Vamos a obtener las resistencias, el valor de cada una individualmente y el valor del conjunto. Entonces, la suma de todas las resistencias tenemos que es de 2.24. La suma de las resistencias en serie es de 4.33, 39, 40. Finalmente, cada resistencia individualmente. Tenemos la de 4.7 teórico, que nos da un 4.64, está bien. La de 1.2. .17 y finalmente la de 3.3, que en este caso fueron resistencias unidas en serie para crear ese valor, y nos da un total de